el Proyecto Manhattan construyó la primera bomba atómica en secreto. Un programa secreto cambió la guerra, la ciencia y el mundo moderno. En 1942, el general Leslie Groves construyó el Proyecto Manhattan. Contrató a J. Robert Oppenheimer y ocultó laboratorios en Los Álamos. Oak Ridge enriquecía uranio, mientras Hanford elaboraba plutonio junto a los ríos. MKUltra intentó diseñar control mental con LSD. Se drogaba a gente para realizar experimentos sin que nadie supiera quién la patrocinaba. A principios de la década de 1950, el químico de la CIA Sidney Gottlieb lanzó MKUltra. Impulsó las pruebas con LSD en soldados, prisioneros y civiles involuntarios. En Montreal, el psiquiatra Ewen Cameron llevó a cabo brutales sesiones de lavado de cerebro. A algunos sujetos les pagaron, a otros los atrajeron a través de clínicas y bares falsos. La CIA incluso dosificó a personas en fiestas y luego observó sus reacciones. Cuando el Congreso hizo preguntas, muchos archivos de MKUltra fueron destruidos. El comité de la iglesia luego expuso los fragmentos, y el rompecabezas tenía un aspecto feo. Lo más aterrador es lo común que parecía el papeleo. La operación Paperclip reclutó en secreto científicos nazis para Estados Unidos. La ira de los cohetes en Estados Unidos avanzó rápidamente importando cerebros de antiguos enemigos. Después de la Segunda Guerra Mundial, la operación Paperclip tuvo como objetivo a los científicos alemanes. Wernher von Braun y su equipo se trasladaron de Peenemünde a América. Los oficiales del ejército borraron los registros y luego enviaron a las familias a Fort Bliss. Pronto estaban en Huntsville, construyendo cohetes Redstone para la Guerra Fría. Posteriormente, la NASA utilizó el trabajo del Saturno V para llegar a la Luna. Las matemáticas morales siguieron siendo confusas, y los funcionarios discutieron a puertas cerradas. J. Edgar Hoover advirtió sobre las apariencias, pero el impulso siguió creciendo. Es un thriller en el que los héroes y los villanos intercambian uniformes. El Área 51 probó aviones de última generación detrás de vallas cerradas. Algunos de los aviones más extraños de Estados Unidos volaron en lugares donde los mapas estaban en blanco. En Groom Lake, Nevada, el Área 51 creció en torno al secreto. En la década de 1950, los equipos de la CIA probaron el avión espía U-2. Más tarde llegó el A-12 Oxcar de Lockheed, construido por Skunk Works. Los trabajadores viajaron en autobuses sin identificación desde Las Vegas y juraron guardar silencio. Los pilotos llevaban trajes presurizados, como los astronautas, pero permanecían sobre desiertos. La gente vio luces, supuso que había extraterrestres y los rumores liberaron la seguridad. Incluso hoy en día, las respuestas oficiales llegan tarde y siempre incompletas. El verdadero misterio es cuántos prototipos nunca salieron del hangar. 4. NSA Prism recopiló silenciosamente datos de importantes empresas tecnológicas. Una sola filtración hizo que la palabra vigilancia pareciera dolorosamente concreta. En 2013, Edward Snowden reveló programas de recopilación de información de la NSA como PRISM. PRISM funcionaba mediante órdenes legales dirigidas a objetivos de inteligencia extranjeros. Las solicitudes de datos se realizaron a través del Tribunal FISA, en su mayoría a puerta cerrada. El impacto fue la magnitud, no los espías con gabardinas. Snowden huyó a través de Hong Kong y luego apareció en Moscú. A las empresas tecnológicas se les negó el acceso directo, pero aún así, los debates sobre cumplimiento estallaron. El Congreso reescribió partes de la ley, pero el daño a la confianza persistió. Se demostró que los secretos pueden derrumbarse de la noche a la mañana, como el hielo bajo los pies. 5. COINTELPRO llevó a cabo campañas encubiertas de espionaje y perturbación del orden interno. Un programa del FBI convirtió silenciosamente las protestas en pesadillas personales. Desde la década de 1950 hasta la de 1970, el COINTELPRO tuvo como blanco activistas estadounidenses.
El FBI de J. Edgar Hoover se infiltró en grupos que iban desde los que defendían los derechos civiles hasta los que luchaban contra la guerra. Falsificaron cartas, difundieron rumores y empujaron a los líderes a disputas. Martin Luther King Jr. fue vigilado, acosado y presionado implacablemente. El Partido Pantera Negra se enfrentó a informantes, redadas y perturbaciones constantes. En 1971, unos ladrones robaron archivos del FBI en Media, Pensilvania. Esos documentos expusieron el manual y el Congreso exigió audiencias. Es espionaje doméstico, disfrazado de papeleo y sellos. 6. La Operación Northwoods propuso ataques de falsa bandera para justificar la guerra. Se elaboró un plan para organizar ataques y culpar a Cuba. En 1962, el Estado Mayor Conjunto propuso a Washington la Operación Northwoods. El general Lyman Lemnitzer firmó ideas que implicaban secuestros falsos y sabotajes. El objetivo era provocar la ira pública y luego abrir un camino claro hacia la invasión. John F. Kennedy lo leyó y la respuesta fue no. El papel desapareció entre los archivos, como si nunca hubiera existido. Décadas más tarde, páginas desclasificadas mostraron lo cerca que estaba la línea. No era un thriller de espías, era un memorando oficial. A veces el giro más grande es quien lo escribió con calma. 7. La Operación Gladio construyó ejércitos secretos de retaguardia en toda Europa. Europa escondió ejércitos dentro de ejércitos, esperando una invasión soviética. Después de la Segunda Guerra Mundial, se formaron redes vinculadas a la OTAN bajo la Operación Gladio. En Italia se enterraron escondites con armas para los combatientes que se quedaban atrás. En Bélgica y otros lugares existían grupos similares, a menudo financiados silenciosamente. El público supo más cuando habló el primer ministro Giulio Andreotti. Los parlamentos exigieron respuestas y, de repente, las viejas sombras de la Guerra Fría se movieron. Algunos vincularon a Gladio con acusaciones de terrorismo, mientras que otros negaron dichas conexiones. Lo que es seguro es que la infraestructura existía, incluidas radios secretas. Es como encontrar una salida de incendios que nunca supiste que existía. 8. El proyecto Stargate financió experimentos de visión remota del gobierno. El ejército estadounidense pagaba a gente para que mirara mentalmente los objetivos. En la década de 1970, se iniciaron investigaciones en el Instituto de Investigación de Stanford, en California. La visión remota significaba describir lugares distantes usando únicamente la imaginación. Ingo Swann dibujó bocetos, y los funcionarios siguieron esperando milagros. Más tarde, Folkmead albergó sesiones con Joseph McMonigal y otros. A veces, perseguían objetivos soviéticos, a veces capturaban rehenes o aviones. Los resultados fueron mixtos, pero la financiación clasificada siguió llegando a cuentagotas durante años. En la década de 1990, las críticas pusieron fin al programa, de manera silenciosa y educada. Es un trabajo de espionaje sin aparatos, solo con un silencio incómodo. 9. El proyecto Iceworm planeó lanzar misiles nucleares bajo el hielo de Groenlandia. El hielo de Groenlandia prácticamente se convirtió en una autopista de misiles oculta. A finales de la década de 1950, el ejército de EU inició el proyecto Iceworm. Construyeron el campamento Century bajo el hielo, alimentado por un reactor. El plan preveía túneles que almacenarían misiles nucleares dirigidos a la URSS. Los ingenieros lucharon contra el hielo a la deriva, porque las paredes se comprimían lentamente hacia adentro. Dinamarca gobernaba oficialmente Groenlandia, pero gran parte de este asunto permaneció en secreto. Cuando los planificadores se dieron cuenta de que los túneles se derrumbarían, el sueño se vino abajo. El campamento Century fue abandonado, dejando escombros congelados sobre la superficie. Es un castillo de la Guerra Fría construido sobre arena movediza. La Operación Ruiseñor moldeó secretamente las narrativas mediáticas durante la Guerra Fría. Las salas de redacción se convirtieron en campos de batalla, y las armas eran los susurros. Durante la Guerra Fría,
Los funcionarios de la CIA cultivaron a los periodistas bajo la Operación Ruiseñor. Figuras como Frank Wisner promovieron la influencia como otra herramienta de inteligencia. Las historias pueden ser estimuladas, eliminadas o enmarcadas a través de contactos amistosos. El Comité de la Iglesia describió una red, aunque los detalles siguen siendo confusos. El giro es que la influencia puede parecerse exactamente a un informe normal. Once. La Operación Caos tenía como blanco a activistas contra la guerra mediante vigilancia secreta. La CIA, creada para espiar en el extranjero, volvió su mirada hacia adentro. A finales de la década de 1960, la Operación Caos rastreó grupos activistas y contra la guerra. Vigilaban a los viajeros, copiaban el correo e intercambiaban pistas con el FBI. El nombre clave sonaba inofensivo, como papeleo, no como una redada. En la década de 1970, llegó el momento de exponer el problema, y los funcionarios se apresuraron a buscar explicaciones. A veces, el shock es simplemente quién estaba recogiendo los billetes. Dos. Exelon construyó una red global de escucha de intercepción de señales. Una red silenciosa escuchada a través de los océanos, mucho antes de los teléfonos inteligentes. SGLO surgió de la alianza UK-USA, más tarde llamada Five Eyes. Enormes antenas parabólicas en lugares como Menwith Hill escaneaban los satélites que estaban sobre su cabeza. Los mensajes se convirtieron en palabras clave, luego en visitas, y luego en carpetas en servidores distantes. Los objetivos de la Guerra Fría llegaron primero, pero el sistema siguió evolucionando. En la década de 1990, las investigaciones europeas debatieron qué fue interceptado y por qué. Es como ondas de radio que confiesan secretos, a cualquiera que tenga suficiente paciencia. Tracy. El proyecto Libro Azul investigó informes OVNI con respaldo del gobierno. Una avalancha de informes sobre ovnis obligó a la Fuerza Aérea a responder. A partir de 1952, el proyecto Libro Azul investigó avistamientos en todo Estados Unidos. El oficial Edward Ruppelt organizó los casos, tratando de filtrar el ruido de la señal. El astrónomo J. Allen Hynek comenzó siendo escéptico, pero luego se volvió cautelosamente curioso. En 1952, los cielos de Washington provocaron pánico, y los aviones persiguieron luces. Algunos incidentes se convirtieron en globos meteorológicos, planetas o aviones mal interpretados. Otros quedaron sin explicación, lo que solo alimentó historias más fuertes después. El Libro Azul finalizó en 1969, diciendo que los ovnis no eran una amenaza para la seguridad. De todos modos, esa conclusión no impidió que los estadounidenses miraran hacia arriba. 14. El proyecto Mogul utilizó globos para rastrear las pruebas nucleares soviéticas. Un globo estrellado ayudó a encender la historia ovni más famosa de Estados Unidos. En 1947, el proyecto Mogul utilizó globos para detectar pruebas nucleares soviéticas. Llevaban micrófonos y reflectores de radar y volaban sobre Nuevo México. Cerca de Roswell, los restos se dispersaron y el ejército emitió declaraciones contradictorias. Un comunicado de prensa mencionó un disco volador, pero luego lo desmintió. El ranchero Mac Brazel encontró escombros, mientras los oficiales se apresuraron a recuperarlos. El secretismo en torno a la detección soviética hizo que la verdad pareciera una tapadera. Décadas después, llegaron las explicaciones de Mogul, pero Roswell ya había crecido. A veces, el giro es simplemente un mal titular que se encuentra con el silencio. Quince. La Operación Oro excavó un túnel en Berlín para aprovechar las líneas soviéticas. Un túnel bajo Berlín se convirtió en un puesto de escucha durante la Guerra Fría. A mediados de la década de 1950, la CIA y el MI6 excavaron la Operación Oro. Partieron de Berlín Occidental y se dirigieron hacia las líneas terrestres soviéticas. Miles de toneladas de tierra desaparecieron, y nadie se dio cuenta del truco. George Blake, un oficial británico, le contó el plan en secreto a Moscú. Los soviéticos lo dejaron funcionar de todas formas, alimentando líneas, y al mismo tiempo durante meses, los analistas occidentales grabaron las llamadas y tradujeron cada detalle.
Entonces Moscú organizó un descubrimiento, y el túnel se convirtió en un escándalo. Se trata de espionaje en el que ambos lados hacen la vista gorda, y nadie lo admite. 16. El proyecto Venona descifró mensajes de espionaje soviético durante décadas. Un proyecto de descifrado de códigos expuso silenciosamente a espías que se escondían a plena vista. Durante la Segunda Guerra Mundial, los analistas estadounidenses iniciaron el proyecto Venona. En Arlington Hall, los criptoanalistas descifraron los cables soviéticos, un fragmento a la vez. Los mensajes utilizaban blocs de notas desechables, que se suponía eran irrompibles. Pero los errores soviéticos reutilizaban páginas, y ese pequeño fallo importaba. Los nombres decodificados apuntaban a redes vinculadas con los secretos del proyecto Manhattan. Casos como los de Julius y Ethel Rosenberg se hicieron eco posteriormente de esos descifrados. Durante décadas, el programa permaneció clasificado, por lo que los debates siguieron siendo acalorados. Es el giro de trama más lento imaginable, revelado letra por letra. 17. Acoustic Kitty intentó convertir a un gato en un espía. Un gato se convirtió en un aparato, y todo salió mal. En la década de 1960, la CIA exploró un plan llamado Acoustic Kitty. Los ingenieros implantaron un micrófono, un transmisor y una cola de antena. La idea era espiar a los diplomáticos soviéticos en parques públicos. El entrenamiento implicaba ruido, hambre y la dura realidad de los animales. En una de las primeras pruebas, el gato corrió hacia el tráfico y murió. El proyecto costó mucho dinero, y luego terminó en un silencio vergonzoso. Es gracioso hasta que imaginas a los técnicos midiendo seriamente el rendimiento felino. A veces los planes más locos empiezan con una cara seria. 18. Proyecto Westford puso agujas de cobre en órbita terrestre. Una vez Estados Unidos, roció el espacio con metal, como si fuera confeti cósmico. A principios de la década de 1960, el proyecto Westford lanzó millones de agujas de cobre. El laboratorio Lincoln del MIT diseñó dipolos para hacer rebotar señales de radio a nivel global. Los satélites eran nuevos y frágiles, por lo que los planificadores querían un respaldo. Las agujas formaron un anillo lo suficientemente delgado como para ser prácticamente invisible. Los astrónomos protestaron por temor a que la basura arruinara las observaciones y los futuros lanzamientos. Imagínate explicar ese plan durante la cena sin que te miren fijamente. El espacio no solo fue explorado, sino que fue diseñado con un gusto cuestionable. 19. El proyecto A-119 planeó una explosión nuclear en la Luna. Alguien consideró seriamente bombardear la Luna con armas nucleares para hacer un espectáculo. A finales de la década de 1950, la Fuerza Aérea de Estados Unidos estudió el proyecto A-119 millones. El objetivo era una explosión visible, que demostrara su poder durante la carrera espacial. El físico Leonard Reiffel dirigió el análisis, con la contribución del joven Carl Sagan. Les preocupaban las historias de repercusión y la pérdida de la simpatía del mundo. Una superficie lunar oscurecida también luciría aterradora en televisión. El plan murió antes del lanzamiento, reemplazado por prioridades científicas más tranquilas. Aún así, la documentación muestra cómo la publicidad puede orientar las políticas. Es la máxima flexión que nunca ocurrió, y eso es una suerte. 20. La Operación Fishbowl detonó dispositivos nucleares a gran altura sobre el Pacífico. Una prueba nuclear hizo brillar el cielo y destruyó satélites. La Operación Fishbowl fue parte de las pruebas a gran altitud realizadas por Estados Unidos en el Pacífico. En 1962, el Starfish Prime detonó sobre el atolón Johnston, muy lejos de la costa. La gente en Hawái vio auroras, como cortinas de neón sobre Honolulu. La explosión provocó un pulso electromagnético que destruyó las farolas y las alarmas. Varios satélites fallaron, lo que demuestra que el espacio no es un espacio seguro. Los científicos rastrearon los cinturones de radiación y observaron cómo la magnetosfera de la Tierra se dañaba. Esto no era ciencia ficción, era física con cuenta regresiva.
Lo curioso es que la explosión se produjo por encima de nosotros, no a nuestro lado. 21. La operación Plowshare intentó utilizar armas nucleares para una megaconstrucción. Estados Unidos intentó utilizar explosiones nucleares como herramientas de construcción. El proyecto Plowshare prometía canales, puertos y minas excavadas por explosiones. En Nevada, la prueba del sedán cavó un cráter gigantesco en segundos. Los funcionarios lo filmaron como si fuera un demo reel, con sonrisas confiadas incluidas. El polvo radiactivo viajó, y ese detalle arruinó el discurso de venta. Algunas ideas apuntan al gas natural, intentando fracturar la roca subterránea. Las comunidades se resistieron, y el sueño del movimiento de tierra, con energía nuclear, se vio truncado. El nombre sonaba pacífico, pero el método era pura explosión. Es un recordatorio de que una marca inteligente no puede vencer a la física. 22. Blue ha demostrado que los aviones furtivos realmente pueden funcionar. La guerra furtiva comenzó con un extraño avión facetado que nadie vio. En la década de 1970, Lockheed Skunk Works construyó los demostradores HAV Blue. El ingeniero Ben Rich impulsó diseños diseñados para confundir los reflejos del radar. El cuerpo parecía un diamante volador, porque los ángulos importaban. 2 prototipos se estrellaron, pero los datos demostraron que la idea del radar bajo funcionó. La Fuerza Aérea lo mantuvo en silencio, y luego ordenó el F-117 Nighthawk. Los pilotos se entrenaron de noche en Nevada, evitando miradas curiosas. Los operadores de radar no vieron casi nada, y ese era precisamente el truco. Es como volverse invisible volviéndose feo a propósito. 23. El programa del avión espía U-2, oculto a plena vista. Un avión derribado casi detonó una bomba diplomática. El programa U-2 envió cámaras a más de 60.000 pies sobre la URSS. La CIA respaldó a Kelly Johnson de Lockheed, construyendo el avión en secreto. En 1960, el piloto Francis Gary Powers fue derribado cerca de Sverdlovsk. Washington afirmó que el vuelo era meteorológico, hasta que Moscú mostró que el piloto estaba vivo. Nikita Khrushchev aprovechó la oportunidad y humilló a la administración de Eisenhower. Las conversaciones de paz fracasaron, y la temperatura de la Guerra Fría aumentó de la noche a la mañana. Powers fue intercambiado más tarde, en Berlín, por el espía Rudolf Abel. Es un recordatorio de que la altitud ayuda, hasta que la política te derriba. 24. El SR-71 Blackbird permaneció en secreto más tiempo del que se cree. Un avión a reacción negro superó a los misiles, pero su existencia permaneció medio oculta. Lockheed Skunk Works construyó el A-12 y luego el SR-71 Blackbird. Kelly Johnson exigió titanio, y las cadenas de suministro se complicaron mucho. El avión voló desde California hasta los campos de pruebas de Nevada durante la noche. Volaba a velocidad superior a Mach 3, por lo que se produjo una fuga de combustible hasta que se calentó. Los pilotos llevaban trajes presurizados, y necesitaban entrenamiento como los astronautas de gran altitud. Los vuelos de reconocimiento sobrevolaron las fronteras y fotografiaron objetivos sin cruzar las líneas. Incluso su debut público llegó tarde, después de que los rumores ya habían empezado a crecer. El giro es el avión más rápido era también el secreto más silencioso. 25. La operación Sea Spray probó en secreto la dispersión aérea sobre San Francisco. Una ciudad se convirtió en un laboratorio, y la mayoría de sus residentes nunca lo supieron. En 1950, la Marina de los EEUU llevó a cabo la operación Sea Spray sobre San Francisco. Los barcos liberaron bacterias que se creían inofensivas para estudiar cómo se propagan las nubes. La niebla se desplazaba por los barrios, sobre los muelles y hacia calles concurridas. Los médicos observaron posteriormente un aumento de las infecciones, aunque los vínculos se debatieron durante años. El público se enteró décadas después, cuando aparecieron documentos sobre la prueba. Los funcionarios argumentaron que era algo rutinario, pero la rutina no debería involucrar a extraños.
Es el tipo de experimento que hace que cada mañana brumosa se vuelva sospechosa. San Francisco no fue elegido por su belleza, sino por sus predecibles vientos marinos. 26. La Operación LAC roció ciudades con partículas para rastrear su dispersión. El ejército roció partículas sobre las ciudades, como pintura invisible. Operación LAC significaba cobertura de área grande, y era literal. A finales de la década de 1950, los aviones dispersaron sulfuro de cadmio y zinc sobre Estados Unidos. Las pruebas llegaron a lugares como San Luis, Minneapolis y partes de Canadá. El objetivo era rastrear el flujo de aire e imaginar ataques químicos durante la guerra. La mayoría de la gente asumió que era simplemente niebla y gases de escape. Años después, veteranos y residentes exigieron registros y respuestas de salud. Es un recordatorio de que los experimentos pueden viajar más lejos que los aviones. 27. El proyecto Sunshine recolectó muestras en secreto para estudiar la lluvia radiactiva. El temor a las consecuencias llevó a los científicos a recolectar muestras de formas inquietantes. Después de las primeras pruebas nucleares, el proyecto Sunshine midió el estroncio radiactivo en humanos. Laboratorios en Estados Unidos y en el extranjero recolectaron muestras, a veces sin consentimiento claro. Los científicos compararon lugares como Utah, Australia y Gran Bretaña en términos de los... Cuando surgieron los detalles, los funcionarios insistieron en que protegía la planificación de la salud pública. Las familias escucharon rumores, y luego se enteraron de que el programa había estado funcionando silenciosamente. Los datos ayudaron a rastrear las consecuencias, pero los métodos minaron la confianza. Sunshine suena alegre, hasta que te enteras de lo que realmente estudiaron. 28. El proyecto SHAD prueba la defensa a bordo contra amenazas químicas. Los marineros se convirtieron en sujetos de prueba, mucho después de haber dejado la marina. Proyecto SHAD significaba Shipboard Hazard and Defense, un programa de la Guerra Fría. En la década de 1960, equipos del Pentágono realizaron pruebas en barcos estadounidenses en el mar. Lanzaron simuladores o agentes y luego midieron cómo la ventilación transportaba las nubes. A los miembros de la tripulación a menudo no se les informaban los detalles, solo se les daban máscaras adicionales y simulacros. Algunas pruebas se realizaron cerca de Hawái, otras cerca de Maryland, y variaron. Décadas más tarde, los veteranos preguntaron por qué las enfermedades no se relacionaban antes. Poco a poco fueron apareciendo documentos y de repente el acrónimo SHAD empezó a significar algo personal. Es un juego de guerra donde el campo de batalla es el propio barco. 29. Proyecto Camelot estudió revoluciones para predecir y controlar disturbios. Un proyecto de investigación desató la furia diplomática incluso antes de su finalización. A mediados de la década de 1960, el ejército de Estados Unidos lanzó el Proyecto Camelot. La idea era estudiar revoluciones, predecir disturbios y orientar contramedidas. Se reclutaron científicos sociales y la financiación se canalizó a través de canales militares. En Chile, los académicos descubrieron al patrocinador y la reacción fue inmediata. El gobierno chileno protestó, considerándolo una intromisión en la política interna. Washington canceló Camelot, pero investigaciones similares cambiaron los nombres y continuaron. Demostró cómo el lenguaje académico puede enmascarar intenciones estratégicas. Camelot no era caballeros ni leyendas, era hojas de cálculo y temores de golpes de Estado. 30. La Operación Washtu ocultó escondites espías encubiertos en una zona remota de Alaska. En Alaska, la CIA planeó una invasión con escondites ocultos para sobrevivir. La Operación Washtu preparó suministros para los agentes en caso de que llegaran los soviéticos. Los escondites contenían radios, armas y dinero, sellados para protegerse del clima. Los equipos los escondieron cerca de costas remotas, a las que se podía llegar mediante pequeñas embarcaciones. La lógica era simple: si Alaska cae, la resistencia debe comenzar rápidamente. A menudo, incluso los socios locales no sabían quién enterraba los paquetes. Con el tiempo se recuperaron algunos escondites, mientras que otros aparentemente permanecieron perdidos.
Es como una búsqueda del tesoro donde el mapa está clasificado. El giro es que planificar una guerra implicaba ocultar cosas en tiempos de paz. 31. El proyecto Cold Feet envió espías a una estación ártica abandonada. Una estación soviética congelada se convirtió en escenario de una extracción de Hollywood. En 1962, la CIA tuvo como objetivo una estación flotante abandonada, llamada NP-8. Los agentes aterrizaron en el hielo del Ártico, compitiendo contra la luz del día y el viento. Se llevaron documentos, equipos y manuales antes de que el témpano se rompiera. Para el escape se utilizó el Skyhook de Robert Fulton, un sistema de escape que consistía en un globo y un avión. Un hombre se enganchó, se elevó en el aire y luego fue tirado. El avión lo atrajo hacia sí, como si estuviera pescando, pero con los motores rugiendo. El Ártico se tragó más tarde la estación, borrando la evidencia. Cold Feet suena como una broma, hasta que te imaginas ese ascensor. 32. Proyecto Jennifer utilizó la minería oceánica como historia de portada de la CIA. El mundo pensó que era minería, pero era espionaje en el mar. Proyecto Jennifer era el nombre clave de la CIA vinculado al rescate del K-129. Howard Hughes lideró la historia, vendiendo una narrativa de minería de aguas profundas. El Glomar Explorer tenía un aspecto industrial, lo que hacía que la portada resultara creíble. En el interior, los ingenieros construyeron bahías secretas, grúas, y esa enorme garra de captura. Cuando los periodistas andaban husmeando, los funcionarios ofrecieron cautelosas negaciones y demoras. Esa respuesta evasiva más tarde se hizo famosa como la respuesta Glomar. Incluso dentro del gobierno, solo pequeños círculos conocían el verdadero objetivo. Fue una estafa tan grande que necesitaba su propio barco. 33. El laboratorio de disfraces de la CIA creó máscaras de nivel Hollywood para espías reales. Los verdaderos espías llevaban máscaras tan buenas que hasta sus amigos podían no darse cuenta. La Oficina de Servicio Técnico de la CIA construyó disfraces para viajes encubiertos. En las décadas de 1970 y 1980, los técnicos crearon pelucas, dientes y cicatrices. Más tarde aparecieron las máscaras de silicona, que remodelaban los rostros en minutos, no en horas. Jonah Mendes describió operaciones donde un cambio rápido salvó vidas. Los agentes practicaron la forma de caminar, la postura, e incluso los acentos regionales para vender la apariencia. El objetivo no era el glamour, era pasar un guardia y una mirada. Se probaron algunos disfraces con el personal, pero no reconocieron a sus compañeros.